3, 2, 1. Jóvenes, señoritas, terceros años medios, qué gusto saludarlos, saludarlas. Soy su profesor Jorge Valdebenito Vázquez. Estoy aquí incentivándolos todavía, ¿cierto? En esta tarea crucial que es el aprender, en esta tarea crucial que es adquirir conocimiento. Uno se preguntará por qué estudia tanto, uno se pregunta por qué tengo que ir al colegio, por qué hay que aprender. No me queda más que decir que, apelando al nombre de la unidad, ¿cierto?, que tenemos, es que este es nuestro único momento de aprender las infinidades de cosas que este mundo humano nos ha provisto hasta la fecha. Uno no se imagina las cosas que existen dentro de libros, dentro de humanidades, ¿cierto?, dentro de otras existencias, ¿cierto?, alrededor nuestra, y de esas tenemos que aprender, ¿ya? Por eso es importante inmiscuirnos en nuestra existencia. La unidad número 2 tiene ese nombre, ¿cierto? Y nos hace un llamado más que nada, más que todo, mejor dicho, aprender quizá contenidos, teorías, ¿cierto? Erudiciones de algunas personas. Lo importante hoy en día es poder reflexionar, o sea, quizás diferenciar, conocer algunos conceptos nuevos, ¿cierto? Alguno que otro que me quede o me parezca interesante, y principalmente reflexionar acerca del ser y de lo que somos como sustancia o como humanos, ya que eso es lo más importante. Nuestro momento hoy, ahora, es ese, centrarnos en lo importante que somos, ¿cierto? En el qué hacemos aquí, en cuál es el ser humano que buscamos, ¿cierto? En que si somos individuos o somos personas. Todo esto viene presentado en su libro, espero que lo tenga, ¿cierto? Los recursos son muy accesibles, ¿cierto? Si existe mucha duda, por favor hágala llegar, ¿cierto? Lo importante es no complicarse, quizá a veces los temas pueden ser un poco complejos, ¿cierto? Sin duda se buscará la posibilidad de poder conversar esos temas, pero lo importante es poder plantearse y preguntarse las cosas. Recordar que la filosofía no siempre busca las respuestas para las cosas, para eso existen otras ciencias, quizás. La filosofía hoy en día también busca ayuda de otras ciencias, pero lo principal de la filosofía es lograr generar preguntas, generar cuestionamientos a lo que somos como humanos. Es muy fácil vivir, es muy fácil. La vida puede pasar así, en un santiamén. El tema principal es que nosotros seamos capaces de que nuestro existir, nuestro tiempo finito, sea absoluta e innegablemente provechoso. Bienvenidos a la lección 2 de Filosofía, el Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida, Talca. Avancemos. Lección 2. ¿Qué es la existencia humana? ¿Ya? Soy su profesor Jorge Valdebenito. Quisiera saludarlas muy afectuosamente. Espero esta breve clase sea de su agrado. Retroalimentación. Antes que todo, hagamos una retroalimentación. Para este proceso es importante haber leído los recursos insertos en tu libro de estudiante de filosofía tercero medio. Vamos a ver la lección 1. ¿Todo lo que percibimos es real? ¿Se acuerdan de esa? ¿Les pareció interesante, no? Mira, veamos qué nos dice este caballero. Video de retroalimentación de la unidad número 2, lección 1. ¿Todo lo que percibimos es real? Me ayudo con mi libro, ¿cierto?, de filosofía tercer año medio. La idea es que ustedes lo lean mucho, ¿cierto?, y puedan sacarle provecho a ese interesante material. Veíamos en la lección, ¿cierto?, de lo que todo lo que percibimos es real. Nos presenta, ¿cierto?, la idea de Descartes, en la cual él, en su tiempo, ¿cierto?, en la modernidad, plantea la necesidad de validarse o de volver a la pregunta por el ser, que ya Platón, Aristóteles, Parménides, Heráclito, ¿cierto?, se habían preguntado. ¿Cuál es el ser, cierto? ¿O qué es el ser? Es una de las preguntas fundamentales de la filosofía y sobre todo de una ciencia que se llama metafísica. La metafísica, ¿cierto?, es un postulado de ciencia en la cual
habla acerca de las cosas que están más allá de la física. ¿Qué cosas están más allá de la física? Principalmente, por ejemplo, si estuviéramos pensando en Platón, él nos diría que las ideas. Las ideas, por ejemplo, son inmutables, unívocas, no cambian, son eternas, son atemporales. Por ejemplo, la idea de justicia. La idea de justicia, por ejemplo, ha sido desde los romanos, babilónicos, otomanos, de los mismos griegos, la misma hasta nuestros tiempos, ¿cierto? Esa idea jamás ha cambiado a través de los largos años que tenemos de existencia humana. Pero, por ejemplo, el ser o la sustancia, si lo hablamos en palabras de Aristóteles, sí cambia. ¿Por qué? Porque en sí todo lo sensible o todo lo que nosotros nos rodea, la realidad que nos rodea, sí cambia, incluso incluyéndonos nosotros, ¿cierto? Si yo me afeitara, si yo me cortara de otra forma el pelo, ¿cierto? O si yo hiciera de algún otro modo alguna otra actividad y me volviera más fuerte de lo que soy, cambiaría, ¿cierto? Entonces hay distintas formas de analizar el ser. El ser es todo lo que es. Todo lo que es todo lo que tenemos nosotros al frente de nuestra vista. Por ejemplo, para René Descartes siempre fue una duda si él existía o no, y necesitaba una prueba fehaciente para saber si existía. ¿Por qué? Porque él muchas de las veces se engañaba por los sentidos o se engañaba por sus propios sueños. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que Descartes, en su subjetividad y en su análisis del yo, se dio cuenta de que él tenía la duda. Y al dudar, uno razona. Y al razonar, existe. Muy simple lo de Descartes, ¿cierto? Así lo podemos analizar. También podemos analizar la idea del ser a través de Platón y Aristóteles. Por ejemplo, Platón nos plantea el mundo de las ideas o la teoría de las ideas, que es una teoría del conocimiento, en donde él da a conocer cómo los seres humanos aprendemos o adquirimos conocimiento. Por ejemplo, Platón plantea de que nosotros nos desenvolvemos en un mundo el cual las cosas son y no son. ¿Por qué Platón diría que las cosas son y no son? Ejemplo, Platón dice que este limón es y no es redondo. Podemos estar muy de acuerdo con Platón, ¿cierto? Porque este limón pareciera redondo, perfecto, pero finalmente no es redondo completamente. Participa de la idea de redondez. Participa, por ejemplo, de esta idea circular perfecta de esto. Aquí hay un círculo perfecto. Entonces, aquí tenemos la teoría de Platón resumida, pero de manera estratosférica. ¿Por qué? Porque este sería el mundo de las ideas, en donde está la idea perfecta de círculo, y aquí está el limón que participa de esa idea perfecta de círculo. ¿Ya? Y así Platón le hace esa, por así decirlo, esa analogía con todos los seres del mundo, con todo lo sensible que existe a nuestro alrededor. Dice Platón que nosotros somos unos participantes del mundo inteligible donde están las ideas y que nosotros somos seres disminuidos porque estamos afectos al cambio, ¿ya? Y al cambiar somos seres imperfectos, ¿ya? ¿Se entiende bien? Súper. ¿Qué nos dice Aristóteles? Aristóteles es mucho más centrado. ¿En qué sentido? Centrado en que él observa su realidad más próxima. Aristóteles, lo voy a leer para que nos quede muy claro. Aristóteles aporta una concepción del ser pretendiendo explicar los seres del mundo sensible. O sea, mundo sensible, mundo inteligible, no. Aristóteles dice, este mundo me deja mucha duda, prefiero dedicarme solamente a estudiar lo que veo, lo que está en mi realidad. Dice Aristóteles que el ser puede manifestarse de distintas maneras. El ser más pleno es la sustancia, o sea, el individuo, de la cual trata especialmente la metafísica, pero la sustancia, a pesar de tener su propia existencia, no existe sola, sino impregnada de maneras de ser, que son los accidentes. Los accidentes de este limón, ¿cuál podrían ser? Los accidentes de este limón son su color amarillo, su forma, ¿cierto? Su cáscara, que tiene también una cualidad que es un olor característico, tiene diferentes accidentes, ¿cierto? Estos en ella, en este limón, y no son por sí mismos.
¿cierto? Están impregnados en este limones accidentes. Sustancias y accidentes son las distintas formas o categorías del ser. Otras categorías del ser son la materia y la forma. La materia es de lo que está conformado esto, ¿cierto? Y la forma, su semirredondez, como componente de la sustancia. Y también existen otra categoría que es muy importante mencionarle, que es la más importante en Aristóteles, que es la potencia y el acto, ¿cierto? Como principios explicativos del movimiento o cambio. Platón dice que nosotros somos y no somos, ¿cierto? Entonces deja una encrucijada y nos sitúa en un mundo sensible en el cual no estamos, ¿cierto?, seguros de que si somos o no somos. En cambio, Aristóteles dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nosotros sí somos siempre, pero también somos algo que todavía no somos, pero lo seremos. ¿Ya? Esta idea se llama potencia. Nosotros siempre estamos en potencia de algo que todavía no somos, pero sí seremos. En cambio, Platón dice que somos y no somos nomás, que a veces en un momento determinado somos, por ejemplo, soy Jorge, pero en un momento determinado dejaré de ser Jorge y quizás sea Jorge, me cambie de sexo y sea un transexual, ¿cierto? No había problema. En cambio, Aristóteles también nos puede decir eso, ¿cierto? Pero también, si yo soy Jorge en un momento, voy a seguir la Jorge adulta mayor y voy a ser la Jorge anciana, voy a seguir siendo cosas que todavía no soy, ¿cierto? Entonces eso es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque sí existe la idea de cambio permanente. Por eso se habla de la analogía del ser, porque existen muchas maneras de entender el ser, pero, ojo, el ser siempre está en potencia. Y cuando está en acto es cuando es lo que es actualmente, o sea, en el presente. Son ideas muy complejas, pero si uno las estudiara de manera si hubiéramos estado en la sala de clases, por así decirlo, serían ideas que sin duda les encantarían y podrían entenderlas de mayor forma. Por eso siempre los invito a analizar su texto, a poder plantearme sus dudas, ¿cierto?, sus preguntas, y que ojalá que el nuevo tema, ¿cierto?, que se llama ¿qué es la existencia humana?, también, ¿cierto?, sea de su total agrado y podamos analizarlo de la mejor forma posible. Veremos en este tema la esencia, ¿cierto?, qué es la esencia humana, por así decirlo, que es el tema también de la libertad, ¿cierto?, que es un tema interesantísimo, ¿cierto?, o de lo libre que somos en algún momento determinado, y también veremos el tema de, déjeme buscarlo aquí, me pasé mucho, antes de que se termine el tiempo, el tema de si somos libres, el tema de la esencia y el tema de el sentido de la existencia. Son temas breves, lamento haberme extendido en esta breve retroalimentación, pero con 10 minutos creo que fue completamente suficiente. Recordemos a Aristóteles, recordemos a Platón y la analogía del ser. Espero que estén muy bien. Excelente, jóvenes. Espero que haya algo aclarado, ¿cierto?, el tema con respecto a la analogía del ser, ¿cierto?, el tema de la ontología, por así decirlo también, de Platón, la ontología o la metafísica de Aristóteles, ¿cierto?, lo que pensaba René Descartes. Son situaciones que nos hacen llevar más allá nuestra subjetividad, ¿ya? Nos hacen llevar más allá nuestra cualidad de abstracción. Y que obviamente son temas que si uno va analizando de manera paulatina, calmada, apoyándose del texto, son muy entendibles en el sentido de que también nos pueden dar una forma distinta de ver nuestra realidad, que es lo que nosotros en sí queremos buscar. No nos basta con la realidad que quizás nos levantamos y estamos tan acostumbrados a este tedioso mundo, ¿cierto?, que quizás verla desde otro punto de vista, de analizarla desde otro punto de vista, sin duda siempre puede ser más llevadero y puede ser mucho más interesante, ¿ya? Pensar por uno mismo siempre es más interesante que quizás ver la realidad desde el punto de vista de otro ojo, ¿vale?
Avancemos un poquito. Hoy veremos el siguiente contenido, unidad 2, que es la existencia humana, lección 2.1, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra esencia? 2, somos libres. 3, ¿tiene sentido la existencia? Preguntas, ¿cierto? Cruciales para nuestro saber como estudiante de tercer año medio. Introducción, ¿qué nos dice nuestro texto? ¿Qué es la existencia humana? En la primera parte de la unidad conociste algunas de las principales aproximaciones filosóficas a los problemas de la realidad y del ser. Pero, ¿es diferente ser o existir como ser humano que ser y existir de cualquier otra forma? Según el filósofo alemán Max Scheler, en ninguna época han sido las opiniones sobre la esencia y el origen del hombre más inciertas, imprecisas y múltiples que en nuestro tiempo. Pues al cabo de unos 10.000 años de historia, es nuestra época la primera en que el hombre se ha hecho plena, íntegramente problemático. Ya no sabe lo que es, pero sabe que no lo sabe. Interesante, ¿eh? Y para obtener de nuevo opiniones aceptables acerca del hombre y la mujer, no hay más que un medio: hacer de una tabula rasa de todas las tradiciones referentes al problema y dirigir la mirada hacia el ser llamado ser humano, olvidando metódicamente que pertenecemos a la humanidad y acometiendo el problema con la máxima objetividad y admiración. La idea del hombre en la historia, 1924. Excelente texto de Max Scheler, ¿cierto? Que nos pone, ¿cierto?, en la encrucijada en que el hombre y la mujer en estos tiempos, ¿cierto?, tiene clarísimo que ha dejado de pensarse a sí mismo. El dejar de pensarse a sí mismo es un problema crucial en la filosofía. ¿Por qué? Porque el hombre dejó de ser el centro, por así decirlo, o lo importante, y empezó a pensar más en lo objetivo, en los objetos, en las cosas. Las cosas son hoy en día el centro de atención de la ciencia, de todo lo del conocimiento, por así decirlo, lo tecnológico. Y el estudiar al ser, ¿cierto?, fue dejado de lado absolutamente. Entonces la idea es que nosotros podamos ir comprendiendo de que la idea del ser siempre de alguna otra forma es crucial. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, somos los únicos posibilitados para pensarnos a nosotros mismos. Una piedra no tiene la facultad de pensar en otra piedra o pensarse en ella, a pesar de que existe en nuestra realidad. Es un ser, pero no es un ser con sustancia como los seres humanos. Por eso la idea, ¿cierto?, de estudiar el ser, de preguntarse por la existencia humana, radica en la preocupación del hombre, ¿cierto?, de poder teorizarse antes de morir, porque necesariamente nosotros tenemos que, o tenemos la facultad también, por así decirlo, de ser los únicos en este mundo gigante, ya lo he repetido varias veces, de pensarse a él mismo. Y eso es algo que escapa a toda imaginación o creatividad posible, ¿ya? Ojalá usted también se den cuenta de esa maravillosa posibilidad, pero también de esa terrible y angustiosa posibilidad de pensarse a sí mismo. Porque si uno se piensa a sí mismo, uno dice, pero si no estamos solos, tengo a mi familia, tengo a mi papito, a mi mamá, ¿cierto? A mis hermanos, a mi polola, a mis amigos. Sí, tenemos esa comunidad y somos parte de ese proyecto humano, pero en realidad estamos completamente y absolutamente abandonados en esta existencia que no sabemos para dónde va. ¿Te fijas? Entonces, esa encrucijada, esa angustia al ser humano le produce algo. Algo tiene que producirnos. ¿Vale? Sigamos. ¿Cuál es nuestra esencia? Se dice que Platón llamó al ser humano bípedo, implume, y que François Rabelais, escritor francés de literatura cómica, lo definió como un animal que ríe. Parece haber acuerdo en que somos animales, sin duda, ¿cierto? Pero, ¿cuál es nuestra verdadera esencia? ¿Hay algo en nuestra naturaleza que nos distinga de cualquier otro ser? Uno de los primeros intentos por responder a esta pregunta provino de la distinción entre el cuerpo y el alma, para luego dar paso a reflexiones acerca de la forma particular en que el ser humano piensa, siente, se define a sí mismo y se relaciona con los demás. Interesante, ¿cierto? Para algunos filósofos, la diferencia entre los seres humanos
y los animales son de grado y no de esencia. La comunicación, la construcción de instrumentos, la organización, ¿cierto? En formas sociales, se encuentran presentes también en otros animales, aunque de un modo menos evolucionado. Para otros existe una esencia que distingue al ser humano, es decir, existe algo que poseen los seres humanos y que los animales no poseen, ¿cierto? Quienes piensan así proponen cada uno, según su posición, diversas definiciones. El hombre es el animal racional, ¿cierto? Tenemos claro eso. O el animal técnico, o el animal parlante, o el animal simbólico, o el animal político. ¿Ya? Y para eso, para esas diversas definiciones o distintas posturas de distinguirnos como seres humanos, están los textos que están en nuestro libro en las páginas 64 y 65. Está el cuerpo y alma, ¿cierto? Una distinción en la cual aparece la realidad monista, los dualistas, la realidad material, la realidad espiritual, ¿cierto? Está la metafísica de Aristóteles, nuevamente, que también él propone una forma de el alma como forma del cuerpo. Está el animal racional también de Descartes. Está el animal social, ¿cierto? De Belogui en la antropología filosófica. Está la inteligencia sintiente de Javier Zubiri también. Y está Jean-Jacques Rousseau, el tema también del alma libre, del animal libre. O sea, nosotros sin duda tenemos diferentes formas de situarnos en nuestra realidad, ¿cierto? Que sin duda primero es la animal, pero también tenemos otras formas que son nuestra esencia. ¿Por qué tenemos vida? ¿Cuál es la explicación de nuestra esencia? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es nuestro por decir, suspiro vital? ¿Cuál es nuestro suspiro? ¿Dónde viene ese suspiro vital, cierto? Entonces, es una pregunta que ha tenido muchas respuestas de parte de los mismos seres humanos, ¿cierto? Pero que no dejan de ser importantes al momento de eh, situarnos en la realidad. De hecho, hay un filósofo alemán también que es Immanuel Kant, ¿cierto? Que obviamente lo vamos a pasar y va a ser uno de los referentes en otro estudio, que también se hace estas preguntas. Pregunta por la esencia, pregunta por lo humano, pregunta por la existencia. Y él tiene unas preguntas muy interesantes que son las siguientes, mira. Kant siempre se preguntó en el libro La metafísica de las costumbres, o perdón, en la crítica de la razón pura, se preguntó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y se preguntó también, ¿qué me cabe esperar? Y también se hizo otra pregunta que es, ¿qué es el hombre? Estas cuatro preguntas de Kant, ¿cierto?, aspiran a diferentes formas de conocer el mundo. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Es una respuesta que hace hacia la metafísica. El ¿qué debo hacer? Se hace una pregunta hacia la moral. ¿Qué me cabe esperar? Es una pregunta dirigida hacia la religión. Y por último, ¿qué es el hombre? Es una pregunta que se hace hacia la antropología. O sea, existen diferentes formas de apreciar lo humano, ¿cierto? Que sin ninguna duda tenemos una esencia compartida con los animales. Eso es importantísimo tenerlo claro, ¿cierto? Pero somos diferentes, como dice el texto, en diferencias de grado, no de esencia, porque tenemos un grado diferente quizás de evolución. Pero por ejemplo, si nosotros pensamos en las abejas, son mucho más evolucionadas que los seres humanos en el sentido de la organización. Las hormigas prevén situaciones, son tan evolucionadas que por ejemplo ellas nos indicaron en el mes de enero, febrero, diciembre incluso, que este año en un mes determinado, en invierno precisamente, iba a llover de manera estrepitosa. Lo dice eso, la cultura, ¿cierto? La creencia. ¿Por qué? Porque se decía, ¿cierto? Que cuando las hormigas están dentro de la casa y andan en demasía, es porque el año iba a ser lluvioso. Y pasó. O sea, en esencia con los animales no tenemos muchas dificultades de diferenciarnos, pero sí podemos distinguirnos
de manera comunicacional, por la construcción de elementos, por nuestra organización social, ¿cierto? Y así por otro tipo de cosas. Veamos un pequeño video, ¿cierto?, en el cual se nos propone el tema del cuerpo y el alma, que es una de las, por así decirlo, formas de conocernos más importantes que han existido y que todavía siguen dando vueltas en nuestra mente, ¿cierto?, en nuestra diario vivir, porque todavía aún no ha aparecido algo que nos diga, oh, de esto somos, esto va a donde vamos, ¿cierto? Esto es lo que de alguna otra forma quizá debemos esperar. Veamos una pequeña mirada acerca del cuerpo y alma y qué nos dice la filosofía para ver y comprender quizás nuestra esencia. Pongamos atención. Os doy la bienvenida a una nueva presentación de Historia de la Filosofía en tu canal, A Prueba Filosofía. Hoy vamos a continuar con la filosofía platónica, pero vamos a hablar de otro tema bien distinto, y es la antropología y la psicología platónicas, la concepción del ser humano y del comportamiento. Bien, al igual que la teoría de las ideas, la antropología y psicología platónicas son dualistas, es decir, Platón también divide al ser humano en dos. Por un lado está el alma, que es la parte inteligible y material, y el cuerpo, que es la parte sensible y perecedera. El alma tiene las mismas características que las ideas, mientras que el cuerpo tiene las mismas características que las cosas sensibles. La idea del alma ya estaba previamente en la cultura griega. Su significado era principio vital. Platón aportó un nuevo significado. Para él, el alma es inmortal y transmigra de unos cuerpos a otros. Para Platón, la única muerte es la del cuerpo, ya que el alma es eterna, es inmortal y puede caer en otro cuerpo. Además, para Platón, el alma es el principio del conocimiento. Vamos a ver ahora las tres partes del alma, es decir, la naturaleza tripartita, tres partes del alma. La primera y principal es el alma racional, que se corresponde con la razón. Más abajo, en segundo lugar, está el alma irascible, que se corresponde con los sentimientos. Y en último lugar está el alma concupiscible, que se encarga de las pasiones, las emociones fuertes. ¿Dónde crees que está situada cada parte del alma? Te propongo un juego. ¿Te apetece jugar? Venga, vamos allá. Juguemos a localizar las partes del alma en la escultura David de Michelangelo. Venga, adelante. ¿Dónde crees que estaría el alma racional? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes ya? Venga, dímelo, dímelo. Muy bien, está en la cabeza. El alma racional es la razón y la razón está en la cabeza, en el cerebro. ¿Dónde crees que está el alma irascible, esa que regula los sentimientos? Dímelo, dímelo, dímelo. Muy bien, está en el pecho, en el corazón, ya que regula esa fortaleza, esa valentía, que los griegos creían que estaba en el pecho. Y por último, el alma de los deseos, de las pasiones, ¿dónde crees que estará? Muy bien, está, según Platón, en el bajo vientre. Tiene que ver con todos esos deseos concupiscibles. Ahora vamos a ver las funciones de las partes del alma. Esto ya es la psicología platónica. El alma racional, ¿a qué se dedica? Se dedica a controlar y dirigir al ser humano, es la que manda. El alma irascible es la responsable de los buenos sentimientos, de generar buenos sentimientos. Y por último, el alma concupiscible es la responsable de moderar las pasiones, de refrenarlas. Hay tres tipos de personas, según predomine un tipo de alma u otro. Así, hay personas racionales, sentimentales y pasionales. ¿Tú cuál crees que eres? Déjamelo abajo en los comentarios o cuéntamelo en clase. Y hasta aquí un nuevo capítulo, un nuevo vídeo apunte de Historia de la Filosofía dedicado. Excelente, ¿cierto? Distintas formas de comprender nuestra existencia como humanos. Cómo podemos darle sentido, ¿cierto?, a lo que somos fisiológicamente, biológicamente, quizá ustedes ya lo saben, quizá químicamente, y todas las explicaciones que
de alguna otra forma vienen de las distintas teorías o de los distintos conocimientos que nos entregan los demás profesores, ¿cierto? O las demás ciencias, por así también decirlo. Es importantísimo, ¿cierto?, que podamos leer las páginas 64, 65, ¿cierto?, 66 y 67, en donde aparece una cantidad enorme, ¿cierto?, de formas de tratar al animal que somos, pero agregándole cosas. Por ejemplo, está el animal político, de Aristóteles, el son politikon, ¿cierto? Está el animal que se construye a sí mismo, ¿cierto?, que es de Berger y Luckmann. Está el animal fantástico de Ortega y Gasset, un pensador español muy reconocido, ¿cierto? Está el ser autónomo de Immanuel Kant, ¿cierto?, la antropología en sentido pragmático. Y está también podemos ver más allá de nuestra sombra, Hannah Arendt, ¿cierto?, de la condición humana. Son textos completos y absolutamente importantísimos, ¿cierto?, que podemos comprender y analizar. Por ejemplo, para cerrar este tema de la esencia, es súper importante el pensamiento de Michel Foucault, quizá ustedes lo deben ubicar, un pensador francés, ¿cierto?, en donde él nos plantea, ¿cierto?, que las posiciones filosóficas buscan construir una respuesta universal acerca de la naturaleza humana, con posiciones. Por ejemplo, Foucault proclama la muerte del hombre. Imagínate, la muerte del hombre, el hombre ha muerto. O como dijo Nietzsche, Dios ha muerto. En este caso, Foucault lo centra en el hombre y dice, el hombre ha muerto. O la muerte del hombre. ¿Por qué propone esta idea? Dice que la posibilidad de pensar al ser humano como algo unitario y universal, como una esencia que se realiza de modos diferentes a lo largo de la historia y en cada circunstancia concreta, ha muerto. Foucault asegura que no tiene ya sentido iniciar la empresa de conocer la naturaleza universal del ser humano, porque no somos más que el resultado de una pluralidad de estructuras que se entrecruzan en cada individuo de forma diferente. No somos más, dice Foucault, que la conjunción de nuestras estructuras lingüísticas, psíquicas, sociales, políticas. El ser humano ha pasado de ser sujeto de, o sea, protagonista y generador de acciones de conocimiento o de proyectos, a estar sujeto a. A esto es sometido a las estructuras sociales, económicas, psíquicas, políticas que dominan nuestra vida. Para Foucault, la pregunta no es ¿qué es el ser humano?, sino ¿quiénes somos nosotros? Es decir, ¿quiénes somos como individuos singulares diferentes de los demás que vivimos en un determinado momento histórico y que podemos tener experiencias muy distintas dependiendo de las circunstancias que nos afectan? Esta posición puede vincularse con la pregunta por el hombre de carne y hueso, ¿cierto? Es una excelente forma de entender lo que somos hoy en día como humanos, que como les decía yo anteriormente, hemos perdido la capacidad de analizarnos a nosotros mismos como ser, sino que, imagínate ahí, el hombre ha muerto, muere el hombre, ¿cierto? Porque ya no es solamente pensarse así, como un sujeto de, sino que es un sujeto a. Sigamos, para finalizar pronto nuestra presentación. El punto 2, ¿cierto?, hace referencia a la pregunta de ¿somos libres? Podemos leer el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comienza señalando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Somos libres por naturaleza o la libertad es una construcción social? ¿Somos realmente libres para tomar decisiones en nuestras vidas o estamos determinados por el destino, a la naturaleza o la sociedad? Para intentar aclarar en qué consiste la libertad y en qué medida podemos considerarnos seres libres, distinguiremos diferentes conceptos de libertad. Está la libertad externa en un texto, está la libertad política, ¿cierto? ¿Queríamos con una libertad completamente radical y absoluta? La ley como un resguardo de la libertad, ¿cierto? Están los pensamientos de Thomas Hobbes, están los pensamientos de Aristóteles y está el pensamiento de John Locke, ¿cierto? Que, por ejemplo, una idea así rápida de Hobbes. Hobbes propone, ¿cierto? Thomas Hobbes, ¿cierto? Edad Media.
Hobbes decía que si a ti se te pone una piedra al frente, esa piedra te está quitando la libertad de forma radical. Entonces, él a todo lo que se ponía o se oponía al hombre, ¿cierto? Frente a él y no lo dejaba hacer, te quitaba la libertad. Era un pensamiento radical, ¿cierto? Aristóteles propone otra forma en el sentido de su libertad política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los griegos, por ejemplo, en la antigüedad, la libertad se basaba frente a ciertos temas sociales, por ejemplo, en las propiedades que tenía la persona, ¿cierto? En el tema también, por ejemplo, de las cosas a las cuales podía participar esa persona, ¿cierto? Cuántos esclavos tenía. Tenía por así decirlo, una gama de eh, requisitos para ser libre, ¿ya? Entonces hay diferentes cosas. ¿Qué es lo importante? Primero que nos damos cuenta de que las cosas son preguntadas, o sea, los temas son en pregunta. ¿Por qué? Porque nos invitan a la reflexión, que es lo importante que tenemos que sacar de estas lecciones. Y también es importante aquí destacar que los textos que ustedes van a leer desde Hobbes, Locke y Aristóteles son principalmente los originarios o son el liberalismo clásico. Del liberalismo clásico, por ejemplo, de John Locke, podemos distinguir lo que es el neoliberalismo que nosotros hoy en día vivimos de manera acérrima. Por eso es importante analizar de buena forma los textos. Pero para que sea un poco más extendido, veamos qué es la libertad en un breve, muy breve video. Lindo video, ¿cierto?, acerca de lo que es la libertad, de manera que podamos tomarla como un momento de reflexión y darnos cuenta si somos libres o no, en el sentido quizás social, en el sentido quizás de lo que somos como personas racionales, ¿cierto? Si de alguna otra forma lo que nosotros somos y actuamos y pensamos viene dado desde nuestro interior o de lo que hemos aprendido por nuestra autonomía o de todo lo que de alguna otra forma hemos recabado de otros, ¿cierto? Hay muchas formas de pensar la libertad. Bien, la lectura de la libertad, ¿cierto? Página 68, página 69, 70 y 71. Hay diversas formas de libertad, ¿cierto? Las cuales podemos ir analizando en una próxima presentación o próxima retroalimentación. Lo importante siempre es que leer, si usted me dice, ¿sabe, profe? En realidad yo leí los textos y el que me quedó menos claro fue el texto, no sé, La libertad como cuidado de sí, ¿cierto? De Foucault en la página 70. ¿Usted me lo podría explicar? Yo encantado, ¿ya? Me interesa que eso hagan. Esa va a ser como la tarea, ya que en esta actividad no tuvimos tarea escrita. Me interesaría mucho de que me recibiera algún correíto de ustedes, ¿cierto? En los cuales usted me proporcione una pregunta y me diga, ¿sabe, profe? Yo leí el texto de Schopenhauer, ¿cierto? En la página 71, en donde la libertad es imposible. Y son autores que a mí me encantan, entonces son personas que te enseñan mucho, ¿cierto?, a través del escrito y que podemos obviamente llevarlo
a un poquito más allá de quizás lo que nos presenta el texto, ¿ya? Finalmente, ¿tiene sentido la existencia? Somos seres finitos. ¿Tendrá sentido todo lo que hacemos en nuestro diario vivir? Podemos tomarlo, ¿cierto?, de diferentes puntos de vista el asunto, de la existencia y de su sentido. Desde un modo quizá teológico, religioso, de un modo espiritual, de un modo científico, ¿cierto? Quizás, de un modo quizás más humano. Hay diferentes formas de entender quizá si este mundo en el cual nosotros habitamos tiene sentido. En todas las épocas y en todos los lugares del mundo los seres humanos se han preguntado cuál es el sentido de la vida. El término sentido tiene muchos significados, pero sus acepciones más importantes desde el punto de vista filosófico son dos: como finalidad y como valor. Buscar el sentido como finalidad implica preguntarse si la vida humana tiene propósito, es decir, si estamos hechos para lograr un determinado fin. Imagínate, este tema se puede unir con el anterior, ¿cierto? Porque nosotros existe o no el destino, por ejemplo, o tenemos un libre albedrío para poder vivir nuestra vida. También es una buena pregunta, ¿cierto? Sigamos. Esta pregunta se refiere a la existencia misma, pero es fundamentada también para la ética. Pues si hay una meta, entonces habrá también una forma apropiada de vivir para alcanzarla. Buscar el sentido como valor implica preguntarse si la vida humana vale la pena, es decir, se merece ser vivida. Se relaciona directamente con la necesidad de una respuesta que nos permita lidiar con el sufrimiento, la maldad y la injusticia que puede encontrarse en este mundo. ¿Cierto? Es importante el tema del sentido y la trascendencia de la existencia. Por eso es importante también descubrir que aquí entra en juicio o entra en esta problematización de la existencia en que todas las posturas, ¿cierto?, son completas y absolutamente válidas, ¿ya? Eso es muy importante, que las personas que profesan alguna religión, ¿cierto?, o que tengan alguna creencia en particular, no se sientan atacados en su creencia, sino que ahí van a aparecer algunas formas eh, van a aparecer algunas formas de reflexión, quizás que no estén muy allegadas a la creencia filosófica o a la creencia religiosa que cada uno tenga. No es sentirse atacado, ojalá, sino que descubrir que existen otras reflexiones que pueden culminar, ¿cierto?, eh, en lo que nosotros somos como seres humanos, ¿ya? Es súper importante eso. Páginas para esa reflexión, ¿cierto? 72, 73, ¿cierto? Y en la página 74 aparece una pregunta muy importante que antes que terminemos la presentación. ¿Y si no hubiera un sentido más allá de la propia vida? ¿Cuál sería? Importante también reflexionarlo. Jóvenes, espero sigan leyendo. Les dejé una tarea que es, ojalá puedan preguntarme acerca de un texto, ¿cierto? Es súper importante que podamos analizarlo, reflexionarlo, ¿cierto? Y que ojalá podamos establecer un diálogo como curso, como profesor, alumno, alumno, profesor. Saludos fraternos a todos y a todas. Espero que todos se encuentren excelente bien en esta cuarentena y todo siga positivo. Un abrazo.